La bruja no sabía qué espíritu había traído. Ahora, este espíritu, hay muchos eruditos de la Biblia, el cual han dicho que ese espíritu que trajo era un espíritu del diablo. Era uno de sus espíritus. Ya ves que se dice que el diablo tiene huestes de ángeles malvados. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Les saludamos aquí desde su podcast, Más allá de lo sobrenatural. Esperando que se encuentren muy bien. Me da mucha alegría estar con ustedes y sobre todo que nos ponen atención con sus comentarios o con sus dichos en nuestro canal de podcast. Muchas gracias por poner atención a su canal. Y hoy vamos a comenzar con un tema que es muy relevante, sobre todo porque en los principios del tiempo ha habido historias fantásticas sobre personas que están dotadas de grandes pues poderes o aparentemente poderes, dotadas de gran visión del futuro, de la adivinación, y que han ayudado, pero también han pues desprotegido y sobre todo hecho mal a otras personas y hasta a grandes naciones. Hoy vamos a comenzar con esta historia de aquellos relatos bíblicos de los principios de los tiempos, sobre todo del principio de los libros escritos en la Biblia, de los primeros, donde se habla de un pueblo que ha sido pues descrito por muchos grandes autores y sobre todo también se han hecho grandes producciones de cine, que es el pueblo mítico de los filisteos. Hablando de esos pueblos de los tiempos inmemorables, de principios casi de la humanidad moderna, vamos a hablar sobre de una bruja, una persona vidente que tenía ciertos poderes para intervenir y para influir en estas naciones. Los filisteos era un pueblo en el cual habla el primer libro de la Biblia. Si ustedes han leído y recuerdan aquella gran historia de Sansón y Dalila, ese pueblo que era un pueblo pagano, en aquellos tiempos el rey Saúl tenía ya, como les decía al principio, esta gran prohibición de consultar pitonisas, brujas y videntes. Les decía yo hace un ratito, hace un minuto, que esto era así. Él quiso consultar porque temía por su vida y sus batallas que iba a tener. Entonces se puso a preguntar y a la búsqueda de esta mítica bruja que yo les decía, la bruja de Endor, la cual tuvo a mal, o a bien según él, consultar, y pues según dice la historia y la leyenda, que la bruja consultó a Samuel, según ella, pero en lugar de Samuel, lo que consultó fue un espíritu maligno. Pero entonces vamos a comenzar con nuestra historia y pues vamos a hablar aquí ahora con mi compañero a ver qué nos tiene para hoy. Sí, mira, en aquel tiempo Saúl estaba pues en guerra con los filisteos. Recordemos, cuando hablamos en un video atrás, hablamos del Arca de la Alianza. Esta Arca de la Alianza era el Arca del Pacto, el Arca de Dios, que fue robada por parte de los filisteos. Entonces, como era algo tan preciado y tan sagrado, parte de la batalla entre el pueblo israelí, que en aquel tiempo el rey era Saúl,
era para ganarles y quitarles el arca que se habían llevado. ¿Okay? Entonces, Saúl comete errores y Dios deja de tener comunicación con él. Y entonces, en aquel tiempo Saúl tenía comunicación con Dios a través de sueños, a través de otras personas, tenía revelación. Que la revelación es la comunicación entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dios deja de comunicarse con él. Y entonces Saúl, cada vez que él iba a la batalla y peleaba contra algún pueblo, en este caso los filisteos, Saúl le pedía consejo a Dios y le decía, ¿qué hago? ¿Voy y peleo ahora o no voy y peleo? ¿Cómo ataco? Estrategias de ataque. Y pues Jehová en aquel tiempo le decía, ve y hazlo así, no pelees, si pelea, rodéalos por acá, sube, baja, todo. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces él ya no tiene esa comunicación y no sabe cómo enfrentar a los filisteos. Y empiezan a pasar los días y los filisteos están ya listos para la guerra. ¿Qué es lo que hace Saúl? Dice, pues está tan desesperado que le dice a uno de sus siervos, oye, necesito que encuentres a alguien que pueda adivinar, que tenga el don de adivinación. Y le dicen, bueno, escuchamos de una persona, una mujer que puede adivinar, pero esta mujer, pues, no sé si te puede ayudar porque pues, tiene miedo por la ley que pusiste, que tenías prohibido que se consultar con adivinos, con magos, con hechiceros. Y le dice Saúl, consíguela, necesito hablar con ella, me urge hablar con ella. Entonces le dice, pero es que esa mujer no está en nuestro territorio. Esa mujer está en el territorio de los filisteos, porque ahí se permite hacer todo este tipo de cosas. Y le dice Saúl, no, llévame, me urge ya porque necesito saber cómo voy a atacar, porque la guerra ya estaba en puerta, ya estaba en puerta la guerra. Entonces va y se encuentra a la mujer. Y la mujer le dice, ¿por qué me vienes a buscar? Para eso Saúl va disfrazado, para que no lo reconozca la mujer. Porque imagínate ir como rey y la mujer iba a decir, no, me vas a matar. Aparte era territorio enemigo. Entonces cuando llega Saúl y empieza a hablar con ella, le dice, necesito que me ayudes. Y le dice la mujer, le dice, bueno, ¿qué deseas? Le dice la bruja de Endor, ¿qué deseas? Y le dice, bueno, quiero saber cómo yo debo de atacar a los filisteos. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Qué estrategia debo seguir? Y le dice la mujer, pues tengo que invocar a alguien para que te pueda asesorar con esto, te pueda ayudar. Y se supone que empieza a invocar algún espíritu. Pasa un momento, no sé de nada, de pronto empieza a estar en trance y le dice Saúl, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y le dice, veo muchos dioses, pero hay uno que está subiendo, que está viniendo y se está acercando. Y le dice, ¿quién es? ¿Quién es? Y entonces en ese momento la bruja de Endor grita, ¡ah! Y lo ve, y cuando ve quién es, le dice, me engañaste, porque el que está aquí es Samuel, es tu hijo el que fue muerto. Tú debes ser Saúl. Y entonces Saúl, como ya no tiene otra opción, le dice, pues sí, yo soy Saúl. Y le dice la bruja, pero no hay nada que pueda hacer por ti, porque el día de mañana vas a ir a batalla, vas a perder la batalla, vas a perder tu reino y vas a perder la vida. Vas a perder esas tres cosas. Y Saúl se queda impresionado. Se regresa a Saúl, ¿verdad? Entonces, esta bruja, lo que podemos ver en esta historia es que la bruja no sabía qué espíritu había traído. Ahora, este espíritu, hay muchos eruditos de la Biblia
el cual han dicho que ese espíritu que trajo era un espíritu del diablo. Era uno de sus espíritus. Ya ves que se dice que el diablo tiene huestes de ángeles malvados. Sí, sí. Entonces, que era uno de ellos. Ahora, para los espiritistas, ellos piensan que esta bruja no era una bruja, que era un medium, una medium, y que lo que trajo fue un espíritu. Pero dicen, eso de acuerdo a los espiritistas, dicen que la bruja era una medium. Para Juan Calvo, él dice que el espíritu que trajo era un espectro. Y si nos vamos más a la persona que sacó la Biblia a la luz, que fue Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero dice que este espíritu era un espíritu maligno. Y se dice, muchos eruditos dicen que ese espíritu fue un espíritu que fue llamado sin que ella realmente lo llamara. O sea, ella estaba en trance y como que de pura casualidad el espíritu llegó. Al ver tal vez la necesidad de Saúl. Pues más bien yo creo que ella, al invocar espíritus, llamó y se presentó el incorrecto, que esto provocó también pues esta debacle para el rey Saúl. La bruja que vivía en esta ciudad de Endor. Endor era una ciudad, en ese tiempo era pues poco conocida, pero ahora se ha vuelto mítica y muchos escritores la han mencionado en sus libros y en sus relatos, como Lord Byron y John Kipling. Cada vez que escribían un libro mencionaban esta bruja que se hizo tan mítica por haber dado esta consejería al rey Saúl. De hecho, en la película de Guerra de las Galaxias hay un planeta y una ciudad que sale muy mencionada y que se llama Endor. Porque esta bruja se ha hecho ya, o esta pitonisa se ha hecho famosa en muchos de los libros de esta gente, escritores muy afamados, porque para ellos ha sido como un ser que causó este gran misticismo y sobre todo que predijo que el rey Saúl pues iba a morir. Entonces pues él cometió el error, a pesar de que lo tenía prohibido, pues de consultarla ante su desesperación, y pues así le fue. Así es. Ahora sigamos con el relato. Uh-huh. Esto no para ahí. Hasta cierto punto en esta historia, la bruja de Endor tenía razón. ¿Qué es lo que sucede? Va Saúl a la batalla y empiezan a perder. Su equipo empieza, su batallón empieza a ser diezmado por los filisteos, porque los filisteos eran gente de batalla, eran gente muy robusta, gente que sabía de guerra. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, como ve Saúl que van perdiendo la batalla, decide agarrar su espada. Primero le dice a uno de sus sirvientes, ¿sabes qué? Mátame, entiérrame la espada. Y él dice, no, ¿cómo te voy a matar? Mátame. Y se rehúsa a matarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que él solito agarra la espada, se la pone a la altura del pecho y se deja caer sobre de ella. Y de esa forma él muere. ¿Qué es lo que sucede después? Pues los filisteos ganan la batalla. Y entonces decapitan a Saúl, ¿verdad? David, que en aquel tiempo recuerda que había peleado contra los filisteos, sí. Y fue aquel profeta que... Mítico David. Claro, no fue... Hablar de David es tomarnos otro episodio completo de todo lo que hizo. Que de igual forma se equivocó igual que Saúl y Jehová le quitó su guía. Bueno, la historia es que de repente David se entera, llega un Amilicita, se llama,
Llega una milicita y le dice, yo maté a Saúl. Y le dice, ¿tú lo mataste? Sí, yo lo maté a Saúl. Dice, y aquí traigo su brazalete y su corona, yo lo maté. Y pues obviamente David quería mucho a Saúl. Y dice, empieza a gritar desconsolado, se dice que hasta se rasga las vestiduras. El pueblo se conmociona. ¿Y qué es lo que sucede? Que le dice, si tú lo mataste, manda llamar a 2 soldados y le dice, mátenlo por haber matado a Saúl. Pero obviamente él no lo mató, porque él nada más se quiso atribuir que lo había matado. En este relato, ¿qué prosigue después? Que David es llamado como rey, es llamado como rey. Y entonces los filisteos se enteran. Imagínate que David, aquel personaje tan humilde, ahora es llamado como rey. Y los filisteos, obviamente, por un lado tenían miedo, porque ya sabían que era David. Y por otro no, porque decían, bueno, él no tiene la experiencia que tenían otros reyes, como Saúl. Y entonces deciden atacar. Y llegan los filisteos y empiezan a atacar a David, a los israelíes. Y empieza la batalla. Aquí la ventaja para David es que Jehová decide ayudarle. Tenía comunicación con él. Y entonces le dice, ¿qué es lo que hacemos? ¿Será que tendré que enfrentarlos mañana o no los enfrento? Y le dice Jehová, sí, enfréntalos, yo te voy a ayudar. Y los enfrenta y empieza la batalla encarnizada. Y entonces le dice David, ¿subo al monte a pelear con ellos? Y le dice Jehová, no, necesito que los rodees. Y cuando llegues a un lugar lleno de árboles, una arboleda, necesito que ahí te esperes. Cuando escuches que algo está marchando, como un ejército está marchando, ataca, porque en el momento que tú escuches esa señal de que el ejército está marchando, ataca, porque yo iré delante de ti. Llegan a la batalla, llega hasta todos los árboles, la arboleda. En ese momento David y todo su ejército escuchan. Ahora, algo aquí importante es que el ejército de los filisteos era demasiado numeroso, y eran muy buenos para la pelea, para la guerra. Cuando llegan a la arboleda, entonces David dice, ya vamos a empezar a pelear. Y entonces los soldados le dicen, ya atacamos. Le dicen, no, espérense hasta que Jehová me diga. Él me dio una señal y tengo que esperarme la señal. De repente empiezan a escuchar ruidos de alguien que está marchando y dice, esa es la señal. Y empiezan a atacar. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que Jehová empezó a matar a todos los filisteos y después ya llegó nada más el ejército de David para acabar los que quedaban. De esta forma, ¿qué es lo que sucede aquí? Que entonces David recupera el arca de la alianza. Y dentro de esa recuperación, en nuestro capítulo del arca de la alianza hablamos de que una persona la toca y se muere, pero eso ya fue en un capítulo pasado. Pero entonces fue así como David se convirtió en rey a la muerte de Saúl, y entonces recupera el arca al haberle ganado la batalla a los filisteos. Regresando a la bruja de Endor, fíjate que al parecer creo que la palabra Endor está como 3 veces en la Biblia. Habría que revisar, pero creo que son 3 veces en los que se menciona esa palabra Endor. Lo que pasa es que había ciudades. Su ubicación de Endor no está bien descrita a dónde estaba. Unos la nombran que estaba al norte, al sur. Pero puede pasar que haya habido otras ciudades también llamadas Endor. Como en aquellos tiempos, pues no había un orden específico de las ciudades, pudo haber habido 2 o 3 Endors. Todas estas ciudades que ya con el paso de los siglos y más siglos, pues se fueron quedando entre el polvo de los escritos y el polvo de tantos años, pero solamente quedan en los relatos bíblicos. Y sobre todo, la moraleja que nos trae esta historia es que
dos reyes que combatieron contra estos pueblos tan belicosos, o este pueblo que era los filisteos, tuvieron sus victorias y sus derrotas por la obediencia o la desobediencia de haber hecho y consultado a quien no deberían. Bueno, lo que pasa también aquí es que cuando estos reyes dependían 100% de Dios, igual que las personas son creyentes o somos creyentes, dependemos de Dios. Mas, sin embargo, en el caso de Saúl, pues era revelaciones que tenía, sueños donde Dios le decía lo que tenía que hacer, o también un Urim. Urim y Tumim son dos círculos de metal, como de plata, los cuales se pegaban en un pectoral. Entonces, ellos a través de ese Urim recibían esa revelación. Entonces, imagínate cuando Saúl se duerme y no hay ningún tipo de contacto con Dios, y de repente utiliza el Urim y no hay revelación de parte de Dios, entonces se ve acorralado y dice, bueno, ya no quiere hablar Dios conmigo, entonces voy a recurrir a alguien más. Ahora, ¿sí? Este tipo de brujas hace mucho tiempo eran muy comunes. Y las brujas eran distintas a lo que hay ahora, a lo que se conoce ahora como brujas, porque este tipo de brujas eran más como oráculos. Es decir, eran como videntes que le decían a las personas, va a pasar esto, va a pasar el otro. Dentro del relato de Saúl, cuando va a ver a la bruja de Endor, hay una parte que me llamó la atención y no la mencioné hace un rato, es que cuando sale el espíritu, ese espíritu que sube y se presenta y es Samuel, y la bruja grita, cuando Saúl lo ve, cae al suelo y ya no quiere comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la bruja le dice, bueno, y le empieza a dar de comer pan, porque lo que sucedió es que Saúl tenía ya estaba ayunando, no comía nada, por la preocupación que tenía de no recibir el consejo de Jehová en aquel tiempo. Entonces la bruja ve que pues se cae y no quiere comer, le da de comer, y todo esto sucedió a raíz de que pues tenía miedo a lo que iba a pasar en la guerra, porque era tanta su confianza en Jehová que pues tenía razón, porque en aquel tiempo pues Jehová era el que le decía, como le dijo a David, sube, ataca en ese momento, no ataques, mejor espérate. Que a final de cuentas, si Jehová, cuando yo escucho ese tipo de cosas que Jehová le dice al rey o a David o a Saúl, al que tú quieras, le dice no ataques, si ataca, espérate a mañana, no lo veo tanto así como que porque es la estrategia de Jehová. Jehová podía atacar al pueblo y él solo podría acabar con todos en un segundo. Yo pienso que parte de eso era como una prueba de fe para saber si Saúl o David realmente creían en lo que Jehová les decía y eran obedientes a lo que les decía. Era como una prueba de obediencia entre los reyes o profetas de aquel tiempo con Jehová. Es lo que pienso que sucedía aquí. Pues siendo estas pruebas de obediencia o no, ellos pues consultaron a quien no deberían, en este caso Saúl. Y durante la historia ha habido muchos reyes que se han equivocado y han perdido sus reinos incluso. Y esta no podría ser la excepción, y llegar también a perder la vida. Todas estas brujas y oráculos que se mencionan a lo largo de estas historias, desde los griegos, desde los romanos, era gente que tenía visiones, y mucho de ello se habla porque esta gente que tenía esas visiones siempre estaba como bajo el influjo de algún tipo de situación,
de droga o de, como el oráculo de Delfos, que estaba en el volcán, de gases que inhalaban, entonces tenían muchas visiones. Pero, pues, vamos a dejar que nuestra gente que tiene esta gran amabilidad de vernos nos ponga sus comentarios si han oído sobre de esta ciudad mítica de Endor, o inclusive si han escuchado la historia de este rey Saúl y de la mítica bruja de Endor. Lo vamos a dejar para que ustedes tengan a bien comentarnos, y los esperamos que escuchen la próxima de su podcast Más Allá de lo Sobrenatural. Sus opiniones cuentan, y cuídense mucho y nos vemos para el próximo episodio. Hasta la vista.